Bien, vamos a ver entonces algunos problemas. ¿Qué tipo de problemas más o menos podemos desarrollar para ir entrenándonos para el examen, ¿no? Definitivamente, bueno, hemos visto temas que pueden involucrar problemas, como son tratamientos térmicos, tanto en acero como en aleaciones no ferrosas, diagramas de fase, ¿no? En clase pudimos construir un diagrama de fases. Les expliqué cómo construir un diagrama de fases, podemos verlo también con la asesoría. Hubo otro problema también, tal como en el parcial, para que puedan ustedes describir, ¿no? en párrafos y de manera que se entienda muy bien redactada algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, vamos aquí a lo más. Empezamos con esta pregunta. En relación a los materiales compuestos, nombre un material compuesto y descríbalo. Bueno, hemos hecho en los 5 minutos de materiales 8 materiales compuestos. Cada grupo ha hecho un material compuesto diferente. Pueden utilizar ese material compuesto. Era fibra de vidrio, fibra de carbono, ¿no? Ya ustedes han encontrado, han analizado la estructura, la composición, entonces tienen que describirlo. Pueden indicar un producto, en la parte B, indique un producto comercial en el cual se usa el material descrito en A. Fibra de carbono, por ejemplo, ¿no? Es muy utilizada en bicicletas. En la parte C, indique y justifique adecuadamente dos razones por las cuales el material en A se aplica en el producto en B. Bueno, entonces digamos que escogieron fibra de carbono en A, pusieron bicicletas en la B. ¿Por qué? Ahí lo que tienen que explicar es que la fibra de carbono es un material, propiamente son fibras de carbono embebidas en un polímero. Por lo tanto, generan un material muy ligero, pero con mucha resistencia, ¿no? Ideal para bicicletas de alta competencia, en donde el peso es muy importante. También se aplican, por ejemplo, en autos de Fórmula 1. Los chasis están hechos de fibra de carbono. Ese tipo de cosas son las que nos interesan que analicen y que puedan transmitir luego en sus propias palabras. Tratamientos térmicos, por ejemplo. Describa especificando valores de temperaturas y tiempos y esquematice en la figura 1 el tratamiento térmico que se debe realizar a una barra de 50 milímetros de diámetro para obtener las siguientes microestructuras: 50% de perlita fina y 50% de martensita. ¿Ok? De acuerdo a la figura 1. Entonces vamos a la figura 1. Esta es la figura 1. Es una curva TTT de un acero eutectoide. Si es un acero eutectoide, quiere decir que tiene 0.8% de carbono, ¿verdad? Ese es el eutectoide. Y esta es su curva y nos están pidiendo cuál sería el tratamiento térmico para obtener estos tipos de microestructura. Vamos a utilizar acá el PowerPoint para desarrollar este problema, ¿no? Muy bien, ya saben ustedes, un diagrama TTT, temperatura, tiempo, curvas de inicio de transformación, curva de fin de transformación, y aquí en el intermedio tenemos curvas que indican, por ejemplo, 25% de transformación, 50% de transformación. ¿Transformación a qué? De austenita, toda esta región es austenita. Cuando hacemos un tratamiento térmico lo que hacemos es austenizar el acero y luego, dependiendo del enfriamiento, podemos tener diferentes microestructuras, ¿no? Si son enfriamientos muy lentos, más o menos siguiendo la curva que estoy trazando aquí con el mouse, tendremos perlita gruesa. Más abajo, justo por encima de la nariz se llama al punto de inflexión de la curva, tenemos perlita fina. Por debajo, vainita superior. Más abajo, vainita inferior. Y acá abajo, martensita. Para tener 100% de martensita hay que cortar la línea de inicio de transformación a martensita y la línea final de 100% de martensita, que no aparece en este diagrama. Bien, entonces, primero era 50% de perlita fina y 50% de martensita. La perlita fina está en esta región, por lo tanto, tenemos que cortar la curva justamente en esa región, como vemos aquí. Y además, una vez que hemos alcanzado el 50% de transformación, es decir, iniciamos acá, terminamos acá, en la región de perlita fina, enfriamos rápidamente para que todo lo que queda se termine de transformar en martensita. Entonces tenemos aquí 50% de transformación a perlita fina. Bueno, en realidad aquí es, digamos, casi perlita intermedia, ¿no? Esto debería estar un poquito más abajo para hacer propiamente perlita fina. Pero la idea es esa. Cortamos, empezamos a transformar la austenita en perlita.
25%, 50%, y en ese punto enfriamos drásticamente para que todo lo que queda, que es el 50% restante, se transforme en martensita. ¿Okay? Veamos otra. 50% de perlita fina y 50% de vainita inferior. En este caso, 50% de vainita inferior. Vamos a ver. 50% de perlita fina, entonces seguiría la misma curva, ¿verdad? Hasta que transformamos 50% de acuerdo a esta línea, 50% de perlita fina. Y ahora necesitamos formar vainita. La vainita se forma con un tratamiento isotérmico, la Austempirin. Está en la diapositiva, lo hemos revisado. Lo que se hace para formar vainita es, se disminuye la temperatura hasta la temperatura de Austempirin y se mantiene de manera constante el material a esa temperatura. Todo lo que queda, que era el 50% de la microestructura restante, porque el 50% ya se transformó a perlita fina, con este tratamiento se va a transformar en vainita inferior, que está en esta zona. En esta zona tenemos vainita superior. Ok, entonces, terminamos por tener 50% de perlita fina y 50% de vainita inferior. Ya está. Veamos un caso más. 100% de martensita revenida. 100% de martensita revenida. Bueno, ese es bastante sencillo, ¿verdad? Si queremos formar martensita, lo único que tenemos que hacer es enfriar con una velocidad menor a la crítica de Temple, que es justamente esta en rojo. Esta es la velocidad crítica de Temple, la que corta la nariz. Todas las velocidades mayores a esta, que van a estar en este rango, formarán 100% de martensita. Cortan la línea de inicio de transformación a martensita y forman martensita. Una vez que se ha formado 100% de martensita, lo que hay que hacer es volver a calentar, más o menos siguiendo la línea que estoy trazando con el mouse. Volvemos a calentar, ya saben ustedes que el revenido es entre 200 a 600 centígrados. Ojo, esto es Fahrenheit, tengan mucho cuidado porque en la pregunta se les pide indicar temperaturas y tiempos, ¿no? Entonces, elevan la temperatura, digamos en promedio unos 400 grados centígrados, y se mantiene por un tiempo que es el doble al tiempo de austenización. Y luego enfriamos esta temperatura ambiente. Como se les está pidiendo tiempos y temperaturas, recuerden esto, ¿no? Es un acero eutectoide, por lo tanto tiene 0,8% de carbono. La temperatura eutectoide es 723. La recomendación es temperatura eutectoide más 50 grados centígrados, ¿verdad? Entonces su temperatura de calentamiento va a ser 773 grados centígrados, ¿no? Más o menos. 780, ¿no? Sí. No tiene que ser exactamente 50, ¿no? Puede ser un poquito más, un poquito menos. El tiempo, ya conocen las recomendaciones de 1 a media hora por cada espesor. Y los medios de enfriamiento, si queremos templar, agua, aceite, ¿no? Si queremos normalizar, al aire, si queremos hacer un recocido, ablandar la microestructura dentro del horno. ¿Ok? Muy bien. Problema 3. Este problema está relacionado a la construcción de un diagrama de fases. Se les dan datos para que formen un diagrama de fases, como dice aquí. Dibuja el diagrama de equilibrio, ¿sí? Con dos elementos, elemento A y elemento B. Y lo que tienen que hacer primero ustedes es revisar las condiciones que se les están dando y según eso empezar a construir el diagrama, ¿verdad? Entonces nos hablan de solubilidad de B en A y solubilidad máxima. Por lo tanto quiere decir que hay solubilidad, pero la solubilidad es parcial. ¿En qué tipo de diagrama tenemos solubilidad parcial? En diagramas tipo 3, ¿verdad? Entonces inmediatamente ustedes recuerdan sus diagramas tipo 3, que son de este tipo, en donde efectivamente tenemos solubilidades máximas, ¿verdad? De B en A, acá, y de A en B, aquí, a una temperatura en particular, que es la temperatura eutéctica justamente. Tenemos también un punto eutéctico, y tenemos zonas de estabilidad para cada fase, ¿verdad? Líquido, alfa y líquido, alfa, beta, beta y líquido, y alfa más beta. Muy bien. Nos dicen que la máxima solubilidad de B en A ocurre a 500 grados centígrados y es 10%. Perfecto. Se trata de eso. De B en A. Estamos en esta zona. Ocurre a 500 grados centígrados y es 10%. Entonces este punto es 10% de B
y 500 grados centígrados. Es un primer punto que tenemos para construir nuestro diagrama. Luego nos dicen que a temperatura ambiente B disuelve 5% de A y la máxima solubilidad de A en B ocurre a 500 grados centígrados y es 10%. A temperatura ambiente B disuelve 5% de A. A temperatura ambiente B, que está acá, disuelve 5% de A. Entonces este pedacito es 5%, ¿verdad? Ya tenemos otro punto. Y a la máxima temperatura de solubilidad, 500 grados centígrados, nos dicen que disuelve 10% también. Entonces esto es 5 y esto es 10. Listo, ya tenemos estos dos puntos, ya tenemos esta zona en nuestro diagrama. Nos falta determinar dónde está el punto eutéctico, acá arriba. Y por supuesto, estos puntos que, como ya hemos dicho en clase, son las temperaturas de fusión para A y la temperatura de fusión para B. Creo que nos están dando ese dato. Efectivamente, temperatura de fusión de A y B son 1800. También entonces ya tenemos esos puntos. Y nos dan un dato más, justamente para determinar el punto eutéctico, ¿no? La aleación 30A70B presenta 50% de mezcla eutéctica a una temperatura justo por debajo de la temperatura eutéctica. Justo por debajo. ¿Okay? Quiere decir que es de la temperatura eutéctica 1 grado por debajo. Y esa aleación presenta 50% de mezcla eutéctica, la que tiene 70% de B. Entonces, la aleación que tiene 70% de B, encontramos 70, ¿no? Lo vimos, presenta 50% de mezcla eutéctica. Si recordamos nuestra regla de la palanca, estaríamos en un segmento justo por debajo, ¿verdad?, de esa zona, de la temperatura eutéctica, justo por debajo, nos han dicho en el enunciado, y nos dicen que la que tiene 70% de B, más o menos aquí, 70% de B, tiene 50% de mezcla eutéctica. Tenemos este punto, tenemos el 70% y esa longitud debe equivaler a 50%, ¿verdad? Porque ya ustedes saben que para hacer su regla de la palanca trabajan con los segmentos. Entonces, si nos dicen que es justo a la mitad, 50%, quiere decir que el punto que estamos buscando, el punto eutéctico, debe estar exactamente en otro segmento que tenga la misma longitud. Si este es el punto, tenemos esta longitud, lo único que tenemos que hacer es, esa longitud sería, esto es 10, o 90 mejor dicho en este punto, este es 70, entonces la diferencia es 20, lo único que tenemos que hacer es, esos mismos 20 tienen que estar en el otro lado. Entonces, si teníamos 70 menos 20, ahora es 50. Este punto va a ser 50% de B, ¿ya? Por favor, lo que estamos haciendo es aplicar la regla de la palanca, básicamente. Vamos a hacerlo mejor en el PowerPoint para que se entienda bien. Digamos la figura. Aquí está. Necesitamos ubicar este punto. No sabemos dónde está. Ya tenemos todo menos este punto. Y nos dicen que... Vamos a ver. La aleación que tiene 70% de B, supongamos que es esta, 70% de B, tiene justo por debajo, entonces 70 de B, justo por debajo, estamos acá, justo por debajo, 50% de mezcla eutéctica. Como nos hablan de mezcla eutéctica, lo que están haciendo es hacer una mezcla eutéctica es un microconstituyente. Entonces, para poder determinar los microconstituyentes, se tiene que hacer la regla de la palanca en la zona que corresponden a los microconstituyentes. Los microconstituyentes en este caso son la mezcla eutéctica, que viene definida por esta línea, ¿verdad? Punto eutéctico, y beta, que está por acá. ¿Sí? Nos dicen que tenemos 50% de mezcla eutéctica. Perfecto. Como tenemos 50% de mezcla eutéctica, quiere decir que este segmento de acá, este segmento es igual a,
Vamos a poner acá, ese segmento en rojo tiene que ser exactamente igual al segmento al otro lado, para que cuando hagamos nuestro valor de la palanca sea 50-50, ¿verdad? 50-50. Listo. Entonces de esa manera determinamos nuestro punto eutéctico. ¿Teníamos este segmento? Claro que lo tenemos. Ojo, es justo por debajo, entonces es justo aquí, prácticamente en el punto eutéctico. Entonces tenemos acá 70. Nos habían dicho que la máxima solubilidad a la temperatura eutéctica era 90, o sea que es, perdón, 10, que es este punto, entonces esto debe ser 90. Este punto de aquí. Copiar. Listo, ya está. Entonces tenemos 90, 70, esto es 20. Simplemente tenemos que medir esos 20 también acá para que sea 50-50 y listo, determinamos el punto eutéctico. Ya está. Ya tenemos nuestro diagrama. Temperatura de fusión de A, temperatura de fusión de B, temperatura eutéctica. Hemos calculado este punto. Ya tenemos los puntos de máxima solubilidad a temperatura ambiente también para alfa y para beta. Pasamos a la siguiente pregunta, que es: para aleación 10 de A 90 de B, esquematice su microestructura y determine el porcentaje relativo de fases y microconstituyentes a temperatura ambiente 10A 90 dB. 10A 90 dB es justamente esta, 90 dB. A temperatura ambiente que vamos a tener, tenemos como fases alfa y beta, efectivamente, alfa y beta. Y como constituyentes tenemos la mezcla eutéctica, que viene definida por esta línea, más beta puro. Mezcla eutéctica más beta puro. Entonces tenemos temperatura ambiente, mezcla eutéctica más beta. Ya está. ¿Cuánto de mezcla eutéctica y cuánto de beta? Hacemos nuestra regla de la palanca. Aquí, en esta región. Mezcla eutéctica y la aleación que estamos analizando. ¿Cuánto de mezcla eutéctica? ¿Cuánto de beta? Vamos a tomar un segmento. Aquí está el límite de beta. ¿No? Y acá está el límite de la mezcla eutéctica. Entonces esos serían los segmentos para hacer nuestra regla de la palanca. ¿Cuánto de mezcla eutéctica? Por acá está la mezcla eutéctica, hago una palanca y tomo este segmento chiquito, que sería 5, ¿verdad? Porque esto es 90, esto dijimos que era 5, 95, 95 menos 90, 5. 5 entre la longitud total del segmento, que sería 95 menos 50, es decir, 45. Listo, con eso tenemos el porcentaje de mezcla eutéctica. ¿Cuánto de beta? Beta está por acá, hacemos una palanca, sería todo este segmento, 90 menos 50, 40 entre la longitud total del segmento, 45. Y de esa forma determinamos los porcentajes. Es decir, si ustedes tienen claro los fundamentos, pueden construir tranquilamente el diagrama de fases, han visto que es fácil, no hay ningún problema, y luego a partir de ahí desarrollar las preguntas que se les pidan. ¿Okay? Recuerden, temperatura de fusión de A, temperatura de fusión de B, temperatura eutéctica, punto eutéctico. Ojo que en este caso también se les ha pedido asuma que todas las líneas son rectas, porque claro, cuando lo están construyendo pueden tener ustedes, o mejor dicho, en realidad estas líneas son un poco curvas, ¿no? Pero cuando se construye le vamos a pedir que las líneas sean rectas, y tomen eso en consideración, por favor. Tienen que ser líneas rectas, porque si no les va a salir diferentes porcentajes acá, ¿no? Entonces mucho cuidado con eso. Sigan las indicaciones que se les dan, por favor. Bien, y la última, la temperatura ambiente. Esquematice la microestructura de una aleación formada por 150 gramos de A y 50 gramos de B. Bueno, no se asusten si ven esto, ¿no? Lo que ustedes tienen en un diagrama de fases es porcentaje en peso. En otras palabras, es la fracción en peso de cada uno de los elementos. Entonces, si les están diciendo que tenemos 150 de A y 50 de B, en total tenemos 200, 75% es A y 25% es B.
Entonces, esa aleación estaría aquí. 25 de B es esta de acá, a la mitad justo, ¿no? 25% de B. Está por acá. Y ahí ya para ustedes es fácil, ¿no? Determinar qué fases son estables, cuáles son los microconstituyentes, esquematizar, ¿no? La microtécnica, ya saben, láminas paralelas, en este caso de alfa y beta, ¿no? Alfa puro, granos equiaxiales, beta puro también más o menos granos equiaxiales. De esa manera pueden trabajar el problema. Nuevamente, cualquier pregunta, ya saben, pueden pasar por mi oficina para... yo voy a estar toda la mañana ahí para atenderlos. Bien.